El caso del Zaqueo. Si alguien se merecía una bronca a nivel social, a nivel de justicia y a nivel religioso, era Zaqueo. Si yo, como pasara por debajo del árbol donde estaba Zaqueo, la bronca que yo le hubiera echado hubiera sido de espanto. ¡Ladrón, explotador! ¡Devuelve el dinero a la gente! ¡Bájate ahí, ladrón, que no mereces tú al infierno directamente! Eso es lo que yo le hubiera dicho a Zaqueo. Lo que cualquier cura, cualquier buen cristiano y cualquier obispo le hubiera dicho a Zaqueo. ¿O no? Porque era un ladrón, era un explotador, era un traidor, a su pueblo lo era. No, Zaqueo, oye, que bájate, que voy a comer contigo en tu casa. Y si Zaqueo ha cambiado, no es porque le hayan echado una bronca diciéndole eres ladrón y explotador, sino porque le han ofrecido la amistad. Y eso le ha cabido, como yo, el despreciado de todos, el ladrón, el injusto, porque él es consciente de que está traicionando. Y que una persona que se dice religiosa se invite él mismo a venir a mi casa y a comer conmigo. Eso le revuelve todo por dentro. Y dice, que yo he robado, voy a devolver el doble a los pobres. Al sentirse acogido, ha sido capaz de cambiar. No ha cambiado porque le han echado una bronca, sino porque se ha sentido acogido. Ese es el método de Jesús. Si tú estás siendo amado por Dios, no seas tan burro, porque si Dios te ama, y entonces cuando uno se entera que Dios le ama, le entran ganas de ser diferente, de ser como Dios. El método que nosotros hemos empleado y que empleamos normalmente, y yo el primero, es lo contrario. No sé si, bueno, me he ido un poco lejos de tu pregunta, pero no sé si con eso respondo un poquito. Aunque ese tema volverá ciertamente a lo largo de esta. ¿Alguna reflexión más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta o alguna aportación? O incluso, oye, yo digo las cosas como yo las veo, pero nadie está obligado a darlas como yo las veo. Si alguien dice yo las veo de otra manera, nadie se siente obligado a ver las cosas como yo las veo. Ahora, yo digo las cosas como yo las veo después de haberlas reflexionado, tampoco porque se me ocurre aquí en el momento. De la transfiguración hablarás otro día. ¿De? De la transfiguración, como es lo mismo. De la transfiguración. Pues algo saldrá algún día, quizás, sobre todo cuando hablamos quizás de la resurrección, porque en definitiva la transfiguración es una especie de preludio, imagen de lo que será la resurrección. Pero claro, todos los textos del Evangelio no podemos analizarlos. No, pero como tiene la misma, el cielo se abre, el Espíritu. En cierto modo, vamos, por decir una palabrita ya que lo preguntas, en cierto modo Jesús ha vivido ha sido su punto de partida, su experiencia del bautismo. A partir de ahí él ha predicado ese Dios y ha vivido ese Dios, como lo iremos viendo, pero constata que eso no es aceptado. Que precisamente las personas más religiosas están contra él. Y se da cuenta, porque no es tonto, que van a por él y se lo van a cargar. No porque tenga una revelación especial, sino porque también tiene los ojos abiertos, ¿no? Y entonces a él mismo, podemos decir, por decirlo de alguna manera, le entran sus dudas. Es que están en el buen camino, están en el mal camino. Sus discípulos también dicen, oye, al principio estamos todos entusiasmados con pero ahora resulta que todos los curas y todos los de Acción Católica están contra él. ¿No será un farsante? Y ahí es donde se sitúa la transfiguración, que revive un poquito la experiencia del bautismo para decirle, no, estás en el buen camino, sigue por ahí. No es cuento lo que has vivido en el bautismo, sigue siendo válido. Y confirmación a los apóstoles, ese es el buen camino. Por eso dice, este es mi hijo amado, escuchadle. Añade, esa es la diferencia con el bautismo.
escuchar, es decir, ese es el buen camino, ¿no? Aunque todos los curas y toda la fe católica esté contra él, ese es el buen camino. Es una confirmación que lo prepara, en cierto modo, a él y a sus discípulos, a la experiencia trágica y terrible de ser asesinado en una cruz, pero que preludia también la gloria de la resurrección, por eso se transforma. No sé si ves un poco cómo se sitúa dentro de la trayectoria de los evangelios, cuál es un poco dónde se sitúa y cuál es el significado un poquito de esa transfiguración. Porque el diálogo, cuando nos dice que hablaban Elías, Moisés, hablaban precisamente de lo que iba a pasar en los años de la pasión. Se sitúa entre la pasión, resurrección y el bautismo. Un poco reafirmación de lo que es el bautismo, de la experiencia del bautismo, y sigue por ahí y eso te llevará a la muerte, ¿de acuerdo? Pero a la plenitud de la vida, que es la resurrección. No sé si respondo un poquito a tu... Pero basándose como en el Antiguo Testamento, ¿no? Porque cuando habla de la ley y los profetas, está como... Sí, no, por eso no analizo el texto. En ese texto se viene a decir, la ley y los profetas están superados por este es mi hijo. Esa es la definitiva palabra. El resto era preparación. Por eso aparece Elías y tal, pero el centro es Jesús. Es para decirles a los judíos, vosotros intentáis rechazar a Jesús, pero él es el que culmina la ley y los profetas. Por eso ahí están Elías y Moisés refiriéndose a él, que es el que culmina lo que Dios, y vosotros los cerráis ahí en Moisés y en Elías y no descubrís lo que Moisés y Elías os están diciendo, que es Jesús. O sea, ese texto es muy rico, de nuevo. No sé si con eso he respondido un poquito a tu pregunta. No es una pista. El texto de esos textos como esto, que podemos estar ahí durante semanas. ¿Alguna cosita más? ¿Lo dejamos así? Pues a partir de ahí continuamos en la